Hola, Dios te bendiga y te guarde. Que Él sea el Señor y su gracia sobre ti hoy, mañana y siempre. Hoy comenzamos una nueva serie. La hemos titulado Resplandece. Y es que precisamente en el mes de diciembre, donde las luces resplandecen en las calles, en las casas, especialmente en lugares como por ejemplo Nueva York, donde se encontramos el tradicional y famoso encendido del árbol de Navidad, o como en la Torre Eiffel en París, Francia, que en donde también a propósito de la Navidad hay un encendido de las luces, o en el teatro La Ópera de Sydney en Australia, también famosa por este acontecimiento, ¿no? Del encendido de las luces en la llegada de diciembre. Bueno, pero es que sucede que esta tradición que se mantiene todavía en otros países. Acá en Venezuela, pues por supuesto por el tema de la crisis eléctrica y entre otras crisis económicas que encontramos, pues en algunos hogares han dejado esa tradición, otros la mantienen, así sea iluminando un arbolito, así sea iluminando parte de una puerta, un adorno pequeño, pero de alguna manera en diciembre se busca iluminar las casas. Es que sucede que en diciembre, pues, se recuerda el nacimiento del niño Jesús, de Cristo Jesús, el nacimiento, y por supuesto la Biblia nos narra que la estrella de Belén iluminaba entonces el lugar donde estaba, que la estrella de Belén guiaba incluso a los magos hasta el lugar del nacimiento de Cristo. Así que, bueno, de manera tradicional, pues siempre se ha asociado diciembre con las luces. Y a propósito de todo esto, recordé un pasaje en Isaías capítulo 60. Antes de darles más detalles sobre este pasaje, sucede que la luz se ve con mayor esplendor, tiene su mayor efecto cuando existe una oscuridad previa. De manera que, para que la luz resplandezca y tenga un mayor efecto, previamente debe estar en oscuridad. Y es que precisamente el encendido de los árboles en Nueva York o de la Torre Eiffel tiene algo en común, que el efecto que tiene se resalta precisamente cuando previamente hay oscuridad. Y tal vez tú estés pasando por un momento de oscuridad. Oscuridad en el sentido de crisis, de problema, donde no ves la solución a tu caso en lo inmediato, donde el futuro no se vislumbra positivamente, donde quizás la situación se pone más oscura, más crítica. Bueno, déjame decirte y adelantarte que en estas circunstancias entonces tendrás la posibilidad de poder experimentar ese resplandor de Dios sobre tu vida. Si hoy estás en crisis, si hoy estás envuelto en esa oscuridad, entonces es más probable y tienes la mayor oportunidad de disfrutar de ese resplandor glorioso de nuestro Señor. En Isaías capítulo 60 hay una palabra para el pueblo de Israel, una promesa, porque sucede que ya para esta fecha la situación era muy crítica para el pueblo. Ya estaban en cautividad. Ya el resplandor de los tiempos del rey David, del rey Salomón, el esplendor y la riqueza de Jerusalén y de todo Israel, pues ya se había perdido. El pueblo estaba cautivo, estaba pobre, el templo estaba totalmente destruido, las murallas destruidas también de la ciudad de Jerusalén. Y en estas circunstancias hay una palabra y una promesa poderosa de parte de Dios a través del profeta Isaías para el pueblo de Israel. Y dice así en Isaías 60, versos 1 y 2. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Sí, efectivamente, estaban en una crisis
Y el mismo Señor lo reconoció. Pero entonces en su promesa le establece, va a resplandecer sobre ti la gloria del Señor. Y esto es poderosísimo, así como hoy también el Señor promete que su gloria va a resplandecer sobre ti. En esa circunstancia oscura en la que te encuentras, la gloria de Dios se va a manifestar y vas a resplandecer. Pero es algo interesante, me llama la atención que en esta promesa, cuando le dice vas a resplandecer, previo a eso le da una orden. Le dice, levántate. ¿No les llama eso la atención? Obviamente, el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis y un estado anímico y un sentido de derrota total. Y en esas circunstancias Dios le dice, levántate, estás caído, levántate. Hoy te dice también a ti el Señor, tu ánimo está caído, entonces levántate. Tus esperanzas están caídas, entonces levántate. Y es interesante que esta acción de levantarse te corresponde a ti, me corresponde a mí. Hay una luz que está por resplandecer, por supuesto, pero previo a ese resplandor es necesario que tú te levantes. Hay una orden que Dios establece y el cumplimiento de esa orden es de tu exclusiva responsabilidad. Muchas veces estamos con la expectativa de que sea Dios quien nos restaure. Por supuesto lo va a hacer. Pero tenemos la expectativa de que esa restauración, que esa bendición vendrá quizás de la noche a la mañana, como por arte de magia, sin mayor esfuerzo de nuestra parte. Pero aquí Dios establece algo distinto. Dios nos está diciendo, debes levantarte. Y esa acción de levantarse implica entonces que hay una responsabilidad que debe asumirse. Ahora, el Señor, cuando habla de levantarte, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Cuando se va a levantar tu ánimo, entonces, ¿cómo va a ocurrir eso? ¿A qué se refiere entonces el Señor exactamente con esto? Si seguimos leyendo el texto en el verso 2, dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. En el verso 2, el Señor dice claramente, mira, hay una acción que tienes que hacer, mirar, observar. Y en este caso el Señor le dice, mira la oscuridad que viene, que se establece. En otras palabras, Dios está diciendo, hey, mira la crisis que tienes por delante. Y uno entiende que quizás de momento lo que uno no quiere ver es precisamente el problema. Hay personas que quizás no querrás ver. Hay personas con que quizás no querrás ni siquiera toparte en la calle. Hay una realidad que Dios está mostrándonos. Y cuando dice, mira, cuando en el verso 2 dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. ¿Qué nos está diciendo? No puedes obviar el problema. No puedes caer en un estado de negación. Y muchas veces nosotros, por mostrarnos más espirituales que cualquier otro, ignoramos el problema o pretendemos ignorar el problema, minimizamos el problema. Y esto no es lo que Dios nos está pidiendo. Él te está diciendo, levántate y mira mira el problema en que estás. Reconoce que sí estás en una crisis. Reconoces que sí estás en un problema y que en esa crisis y en ese problema necesitas de la gloria de Dios en tu vida. Porque luego dice, la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Vas a ver el problema, pero también vas a ver la gloria de Dios manifestada en esta situación. Como usted podrá ver, hay una promesa de resplandor, pero primero hay una responsabilidad de levantarte. Y en ese levantarte implica que mires a tu alrededor, que mires las circunstancias y que reconozcas que sí hay un problema, pero que sobre ese problema
vendrá una bendición mayor. La gloria del Señor se ha de manifestar. ¿Qué estás mirando? ¿Solamente el problema? ¿Estás mirando solamente el problema y lo denso y oscuro que es? ¿Estás mirando que ya no tienes escapatoria? ¿Estás mirando que ya no tendrá solución alguna tu situación? ¿Estás mirando que sencillamente será el acabose en tu vida, de tu negocio, de tu matrimonio, de tu relación familiar, de tu proyecto ministerial, en fin? ¿Pensarás que ya es el fin de todo? Muchos caen en este error de solamente ver el problema y en su desesperanza hundirse, adentrarse más en la oscuridad de la depresión. Pero Dios te está diciendo, y lo reitero, levántate y mira. Mira el problema, pero mira al Señor, que es más grande que tu problema. El Salmo 34, versos 4 al 5, nos enseña algo muy importante. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Y este salmo es maravilloso porque el salmista reconoce que sí hay una situación de crisis, que hay una situación que pueda generar una vergüenza. Tal vez reconoces que has fallado, tal vez reconoces que sí, tú fuiste parte del problema y eso de alguna manera te siembra de vergüenza o sentimientos de culpa. Pero en esos momentos tan difíciles, ¿qué debes hacer? ¿A dónde debes mirar? Y fíjese lo que dice el salmista. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Su mirada fue puesta en el autor y consumador de la fe, como dice el apóstol Pablo. El salmista reconoció, mi mirada la puse en el Señor. Busqué su rostro, busqué su palabra, busqué lo que Él es capaz de hacer y me concentré en eso, concentré mi mirada en lo que Dios es capaz de hacer, acudí a Él y Él respondió. Y lo más importante de todo esto es que le libró de los temores. Encontramos que para muchos la oscuridad representa temor, la oscuridad representa depresión, pero Dios te va a librar de todo eso. Descansa en el Señor, como siempre les digo. Confía en el Señor. Búscale a Él. Concéntrate y pon tu mirada en el Señor, en su palabra, en su promesa, en lo que Él es capaz de hacer. Búscale de todo corazón y Él te va a responder. En su momento y a su tiempo, Él te va a responder. Lo importante acá es que su gloria va a resplandecer. Por eso Él le dice al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, y también te dice hoy, sí, mi gloria se va a manifestar en tu vida, mi gloria se va a manifestar en medio de tu crisis, pero primero debes levantarte y mirar las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, verso 2 dice lo siguiente: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay un consejo muy claro. Concentra tu atención, pon tu mirada en las cosas de arriba. Obviamente no está diciendo que tienes que mirar al cielo y contemplar el cielo y quedarte a esperar a ver qué pasa. Evidentemente a eso no se refiere. Cuando dice las cosas de arriba está hablando acerca de Dios, acerca de su presencia, acerca de su palabra, acerca de sus promesas. Pon su atención en las cosas espirituales, no en las materiales, como solemos hacer. Cuando nos concentramos solamente en las cosas de la tierra es cuando entra más depresión a nuestra vida. Así que yo te invito a que pienses por un momento, en estos momentos de crisis, en qué estás mirando. Por eso quiero que te quede esto en tu corazón. En las circunstancias más duras, pon tu mirada en la palabra fiel y eterna del Señor. Busca la presencia de Dios.
Conéctate con el Señor. En los momentos más duros es cuando más cerca tienes que estar en Dios. En las circunstancias más difíciles es cuando más debes buscarle. Él te va a socorrer y no te va a desamparar. Recuerda, vendrá la gloria del Señor a resplandecer sobre ti. No todo está perdido, pues tienes la gran oportunidad de encontrarte con el Señor, de encontrarte con su gloria, pero debes levantarte y mirar, sí, mirar el problema, pero también ver a Dios, que es más grande que tu problema. De manera que cuando estés buscando del Señor, ya no se trata simplemente de ser la víctima, ya no se trata simplemente de, con temor, mantenerte en una relación, pero una relación por conveniencia. No, sino que a pesar del temor que el futuro o que las circunstancias difíciles te puedan embargar, tú puedas al mismo tiempo descansar en el Señor, que es quien te levanta y te hará resplandecer con su gloria. Pero que nos quedará preguntarnos, ¿qué significa esto de resplandecer con la gloria del Señor? Ya entiendo, ok, ya entendemos que tengo que levantarme. Es mi responsabilidad. Ya entiendo que debo ver el problema, pero también ver la gloria de Dios manifestándose a través de ese problema. Entiendo que en las circunstancias más difíciles debo concentrar mi atención en las cosas de arriba, en la palabra fiel y eterna de Dios, porque de ese modo su gloria resplandecerá en mi vida. Ahora, ¿qué significa esto de que resplandecerá su gloria? ¿Cómo se va a manifestar en mi vida su gloria? Yo te invito a que te quedes con nosotros y que la próxima semana puedas conectarte nuevamente y seguir en la segunda parte de nuestra serie Resplandece. Por ahora, tu responsabilidad está en levantarte y mirar a la palabra fiel y eterna de nuestro Dios. De levantarte allí donde estás, consciente del problema, pero consciente también de que el Dios, que es más grande que ese problema, te ha de levantar y te ha de hacer resplandecer con su gloria. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si oramos en el nombre del Señor? Le pedimos perdón. Quizás has mantenido una depresión. Quizás te has enfocado en lo negativo solamente. Entonces, pidámosle perdón por eso al Señor. Y si tienes la oportunidad hoy de entregar tu vida a Cristo, porque creo que sin duda alguna la tienes, entonces hazlo ya. Yo te voy a dirigir en esta oración. Repite conmigo esta palabra. Si quieres entregar tu vida a Cristo, repite conmigo esta palabra y dile al Señor: Padre Celestial, yo reconozco que he fallado al poner mi mirada en las cosas terrenas y no concentrar mi atención en ti. El temor me ha embargado, la incertidumbre y la desesperanza están a mi alrededor, Señor. Reconozco que he fallado y que contra ti, solo contra ti he pecado, al no descansar y confiar en tu providencia. Yo te ruego que me perdones y te abro mi corazón para que puedas habitar en él, Señor, y puedas cambiar este temor en esperanza, puedas cambiar esta oscuridad en la que estoy en esa gloria resplandeciente. Señor, gracias por escuchar mi voz y gracias, Padre, por hacerme tu Hijo. Yo te recibo como mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Del mismo modo, quiero también orar por ti. Permíteme entonces que haga esta oración. Señor amado, yo te ruego por esta persona que está detrás de cámaras, que está del otro lado, Señor, de esta pantalla. Quizás está ahí en su casa, está en su habitación, o en la calle, viendo con el celular o en su computadora. Este es tu mensaje. Yo te ruego, mi Dios, que traigas ese consuelo en los momentos difíciles en los que se encuentra.
que traiga, Señor, libertad y los libres de todo temor, mi Dios, y que puedan tener la fuerza para poner su mirada en ti, Señor, en tu promesa, en tu palabra fiel y eterna. Dios, te doy gracias por lo que estás haciendo en su vida y porque de seguro tu gloria resplandecerá sobre cada uno de los que te buscan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué significa que la gloria del Señor resplandecerá? Bueno, entonces no te pierdas la próxima parte de esta serie Resplandece. Dios te bendiga.